Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Invierte Conscientemente. En esta ocasión estamos nuevamente con Max Huidobro. Hola Max. ¿Qué tal, Carlos? Mucho Y gusto. con Gonzalo Laiza Hola, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo y un estás? servidor Carlos Osorio. Bueno, hoy día vamos a hablar de algunos temas interesantes que están en el momento actual, ¿no? Para empezar, de repente podemos preguntarnos cómo nos ha ido en ese tiempo a nivel mundial. Bueno, el mercado del primer trimestre ha estado interesante en general. De hecho, la economía americana creció más o menos 1.6%, casi 1.8%. Menos de lo esperado, eso sí. El forecast estaba más o menos en 2.5%. El trimestre anterior creció como 3.4%. O sea, digamos, decepcionó un poco el crecimiento, pero finalmente fue crecimiento, ¿no? O sea, digamos, en ese sentido viene bien. Creo que el principal reto en este momento para la economía americana está en el tema de la inflación. Sí. O sea, ese 2.8 del que todavía no se espera, se esperaba que baje a 2.6. Eh, no se logró, al menos no todavía. La inflación sigue estando complicada y creo que el tema energético ha contribuido en eso. El tema del conflicto que hubo que se está teniendo todavía en el Medio Oriente, todavía estaba presionando el precio del petróleo. Ahora en las últimas semanas, bueno, ya ha habido una corrección, está ahora por debajo de $80, pero creo que principalmente de cara a Estados Unidos por ahí vienen los retos. Así es. Y yo lo que veo es que a pesar del comportamiento de la economía, que no ha sido malo de Estados Unidos, ha sido un poco menor efectivamente a lo que se había previsto, pero no ha sido malo, los mercados, principalmente los mercados de acciones, han estado sumamente dinámicos esta primera parte del año. Digamos, entre octubre y marzo, o sea, abril ha sido el primer mes de caída, pero todos los meses anteriores las acciones, los precios de las acciones han venido subiendo y han subido de manera muy importante. Sí, es verdad que ha habido un poco una cierta distorsión porque más han crecido efectivamente los precios de las acciones de las compañías más grandes que las medianas y las pequeñas. Pero básicamente los principales índices que son el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 han tenido rendimientos extraordinariamente buenos en esta parte del año. Yo creo que la liquidez, que es un factor bien importante en este mercado, ha estado presente y todo apunta a que vamos a tener liquidez alta por lo menos hasta la fecha de la elección en Estados Unidos en noviembre de este año. De hecho, eso es un dato bien interesante porque cada vez que ha habido liquidez fuerte en el mercado, los mercados han subido. Entonces eso genera buenas perspectivas de crecimiento para lo que queda del año. Y yendo un poco a lo que comentaba Gonzalo, si ves un poco el crecimiento de Standard Poor's o el MSCI en el primer trimestre del año, ves que está muy marcado por el crecimiento de algunas compañías en particular, ¿no? Sí. O sea, lo de Nvidia ha sido una locura. El year to date a la fecha está casi en 70%. Y eso que el último mes ha corregido 5%, o sea, ha bajado 5%, pero ha crecido 70% en solamente el primer trimestre del año. Y si nos comparamos al 2023, ha crecido 277%. Entonces es una locura lo que está pasando con algunas de las conocidas 7 magníficas, ¿no? Además, claro, si tomas en cuenta que Nvidia es la cuarta o quinta compañía más grande del mundo hoy día, ¿no? Entonces dices, ¿cómo una compañía tan grande puede crecer de manera tan acelerada, ¿no? Ahí yo tengo una apreciación al respecto que creo que tiene mucho que ver con la expectativa que se está generando por la inteligencia artificial. Nvidia está muy posicionado en ese mercado. Es un mercado que está creciendo, no sé, a doble, triple dígito sin ningún problema. Y ellos están liderando esa carrera, ¿no? Entonces vemos que sus acciones han estado subiendo de precio de manera también muy acelerada, ¿no? Sí, de hecho, si tú ves las 7 magníficas que son Tesla, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia y Apple, todas están vinculadas a inteligencia artificial. O sea, obviamente en mayor medida pues algo como Meta, Amazon, Google. Google, estaba leyendo un reporte, en los últimos 5 años ha invertido $150 billones en inteligencia artificial. Entonces, claro, el crecimiento va por ahí.
Ahora, como conversábamos en la sesión pasada, igual estamos hablando de un mercado bastante joven. Nuevo. Entonces, como todo lo que recién empieza, no necesariamente el actor que es el principal al inicio termina siendo el principal al final. Entonces, hay algunos analistas que hablan de una posible burbuja parecida a la de las .com en el 2000, pero todavía hay mucha tela por cortar y bueno, estamos hablando pues de 7 de las, probablemente 7 de las 10 compañías más grandes del mundo. Entonces, metidas en ese sector que es el de tecnología, ¿no? Entonces, es bien curioso, pero cuando tú analizas hoy día Standard & Poor's 500, estas compañías representan casi el 30% del índice. Entonces, si una de ellas sube o una de ellas baja, que pasó hace poco con Meta, por ejemplo, que bajó fuerte, bajó como un 11% más o menos, bajó obviamente todo Standard & Poor's 500. Entonces, ya el nivel de, vamos a decir, no correlación, pero ya el nivel de importancia que tienen estas empresas dentro del índice es muy alto. Entonces, vamos a ir viendo en el mercado, probablemente los resultados del índice van a estar muy ligados a lo que pase con estas compañías, ¿no? Pero bueno, el mercado de equity no ha sido lo único interesante en estas últimas semanas, ¿no? Si ves commodities, también ha sido curioso. El oro ha tenido una subida importante, ahora ya está frenando un poco. Está corrigiendo, pero mira, ya llegó a 2.300 la cotización. Y hasta hace un año estábamos bordeando 1.900, estábamos por ahí. Ahora, el mineral, y esto sí nos interesa mucho a nosotros, que lidera todo esto, es el cobre. Perú, como todos sabemos, es el segundo productor de cobre del mundo. En este momento deberíamos estar como locos empujando todos los proyectos mineros que se puedan de cobre, porque la oportunidad es gigantesca, ¿no? O sea, con una China comenzando a levantarse, demandando minerales, el cobre es importantísimo para semiconductores, con toda una industria de chips desarrollándose, pues hay un mercado gigante, ¿no? Sí, el precio del cobre en los últimos 6 meses ha subido muy fuertemente y se nota que hay una gran demanda, principalmente institucional, por cobre. O sea, yo creo que si hay algo que el Perú debería hacer efectivamente es darle vida, o intentar darle vida por lo menos, qué sé yo, a unos 4 o 5 proyectos importantes de cobre, y fácilmente en 3 o 4 años podríamos estar aumentando 20-25% las exportaciones totales del país, ¿no? La verdad que es increíble lo que estamos viendo en ese mercado. Yo, de lo que estoy analizando y leyendo mucho de esto, aparentemente hay una demanda potencial para el cobre que va a sostener ese precio todavía por muchos años más. Y a ver, no es un secreto. Mucha gente me preguntaba en estas últimas semanas el dólar, ¿no? El dólar sube, el dólar baja. Y hoy día vemos el dólar pues a un 3.72, 3.70, ¿no? Cuando lo hemos tenido 3.86. Una de las razones por las cuales el dólar está más bajo es por el ingreso por el cobre. O sea, las exportaciones de cobre a un precio tan alto están trayendo más dólares al país y eso obviamente está ayudando. Entonces, la importancia que tiene el cobre para Perú es enorme y en este momento probablemente es el mineral que está liderando todo el crecimiento en commodities en el mundo, ¿no? Pero un dato curioso también, creo que a todos nos gusta el chocolate, y esto es un commodity que no mucha gente mira, el cacao. Y es curioso porque el cacao, miren, en los últimos 5 días ha caído el precio del cacao 15%, ¿ok? Pero si tú miras desde inicio de año a esta semana, hay un crecimiento de 80% en el precio del cacao, muy a pesar de esa caída del 15%. Y es que un dato interesante es que casi el 60%, si no es un poco más, del cacao mundial se produce en África, en Costa de Marfil y uno de sus vecinos. Y el tema es que aparentemente las últimas cosechas han sido muy malas. Y de ahí sale prácticamente la mayor parte del chocolate del mundo. Y el chocolate sigue creciendo, el nivel de consumo de chocolate sigue creciendo año con año. Con lo cual, ahí hay un tema como para echarle una miradita en cuanto a inversiones, ¿no? Puede haber algo interesante. Después, otra cosa que creo que también es interesante, porque bueno, hemos estado hablando mucho de Estados Unidos, es que a nivel Europa, un dato que es interesante es el mercado alemán. Alemania pues siempre ha sido la economía más importante de Europa, ¿no? De hecho, ha sido la economía que ha sostenido la Unión Europea durante muchos años. Y ellos tienen un indicador que es el Business Climate
Indicator, que es una encuesta que hace el Institute for Economic Research de Alemania a los principales constructores, industriales, empresas de servicio, etcétera, respecto a sus expectativas para los próximos 6 meses. Y algo bien interesante es que en abril van teniendo el tercer mes de crecimiento consecutivo. O sea, las perspectivas que tienen las empresas alemanas respecto al mercado para los próximos 6 meses vienen mejorando incluso por encima de lo que se esperaba. Lo cual podría hacernos pensar que también en Europa ya esa esperada reactivación comienza a ser una realidad. El mercado inglés también está mejorando bastante. Sí, esa es una muy buena noticia porque a diferencia de la economía americana que sí ha venido creciendo a tasas aceleradas, la economía europea fundamentalmente no ha crecido. Correcto. Y no ha crecido este año y no ha crecido el año anterior y no ha crecido, si uno mira los últimos 10 años, la economía europea prácticamente no ha crecido nada, ¿no? Mientras que la economía americana ha venido creciendo aceleradamente y la economía china ni que se diga, ¿no? Pero Alemania siempre ha sido un poco el ferrocarril, el motor que ha jalado a la economía europea. Si Alemania comienza a crecer, muy probablemente veremos que los países circundantes también van a comenzar a despegar un poco, y eso sería buenísimo para la economía mundial y para los mercados también, porque una zona tan importante como la euro que no despegue termina complicando el comportamiento de los mercados en general, no solamente de acciones, también el de bonos, que ha estado muy golpeado, ¿no? Correcto. Y bueno, ya un poco aterrizando hacia nuestra región. Y antes de entrar ahí, porque sí ha habido algo que ha pasado ayer que creo que sí es importante comentar, Sí. Porque ayer, 1 de mayo, Día del Trabajo, se dio la reunión de la FED en Estados Unidos y finalmente decidieron, lo que ya todo el mercado esperaba, era mantener las tasas inamovibles, es decir, no se dio la tan esperada por los el tan esperado recorte de tasas esperado por el mercado, aunque un poco está sostenido porque la inflación todavía no termina de ceder, entonces la FED se sigue tomando su tiempo para hacer el primer recorte. El año pasado pensábamos que iban a haber 4 recortes, después pasamos a 2, y ahora lo más probable es que haya un solo recorte más hacia el cuarto trimestre del año, ¿no? Entonces, esta noticia, sumada al tema de la anunciada liquidez que va a llegar al mercado americano, si quieres, el mercado el día de ayer se comportó un poco raro, ¿no? Sí. Tuvo un crecimiento por encima de 1 en algún momento y terminó en negativo, que tiene que ver un poco con las expectativas del discurso de la FED. Sin embargo, el día de hoy, yo creo que el mercado está subiendo bien. Ha reaccionado. Sí, uno de los temas que ha pasado un poco desapercibido, lo que dijo Powell ayer en la tarde, pero que me parece bien importante, es que el ritmo la Reserva Federal lo que ha venido es reduciendo la liquidez a nivel americano a un ritmo de $65 mil millones por mes. Y ese nivel de liquidez, de reducción de liquidez, lo va a limitar a máximo 25 mil millones. Eso quiere decir que tanto por efectos fiscales del gobierno americano como efectos monetarios de la Reserva Federal, lo que vamos a ver probablemente es bastante más liquidez de la que se había previsto. Yo pondría todas las miradas en lo que va a pasar con la liquidez en los próximos meses, porque creo que los mercados van a estar muy alineados con el nivel de liquidez en general de la economía, ¿no? Y eso abre una ventana bien interesante de oportunidad para invertir, sobre todo en todo lo que es renta variable, ¿no? Sí. Sobre todo en todo lo que es equity. Pero ya conversaremos de eso en un rato más seguramente. Sí, claro que sí. Tenemos todavía largo camino, ¿no? Un poco la pregunta que les quería hacer era cómo vemos la coyuntura nacional, ¿no? Tenemos una noticia que nos ha llegado hace poco, que es que ha bajado la calificación por Standard & Poor's, ¿no? A BBB-, ¿no? Y como consecuencia natural también ha bajado la calificación de los principales bancos del Perú. Sí, es una noticia, digamos, no es una buena noticia por ningún lado, es algo bastante negativo. Estamos, digamos, agarrados ahí del grado de inversión, pero estamos a punto de caer. Un pasito de caer, ¿no? Y el problema es que esto es como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? No es algo
que no se supiera. O sea, es algo que no se deseaba, es algo que no queríamos que pase, pero digamos, estaba la mesa servida con toda la inestabilidad política de los últimos meses, del último año, y todo lo que ha pasado pues a raíz de en un país que tiene 6 presidentes en un periodo tan corto, pues esa estabilidad, el tema de las protestas sociales, el tema de un gobierno que aparentemente no tuviera claro el rumbo que debe tomar para reactivar la economía, lanza muy malas señales al mercado, ¿no? En un momento de mercado donde nos favorece, por ejemplo, el tema de los precios del cobre, donde hay proyectos importantes, donde el mercado mundial se está reactivando y está viendo oportunidades de hacia dónde dirigir sus capitales, lamentablemente Perú no está aprovechando, digamos, la coyuntura. Y bueno, se ve, ¿no? Y normalmente cuando viene una bajada de calificación de riesgo de un país, los primeros que caen pues son los bancos, ¿no? Sí. O sea, si tu país está en triple B menos, es lógico que los bancos de tu país pues no van a tener una calificación igual o menor. Entonces, por ejemplo, Intercorp ha perdido el grado de inversión. Correcto. Entonces, no ayuda eso a la reactivación del país, y el problema es que todavía no se ve un norte claro, ¿no? Y no pareciera tan difícil batallar contra esta situación, porque el entorno, como bien dices, Max, es bueno. O sea, los precios internacionales no solamente están buenos, sino que se ven sólidos para el futuro. Tenemos el puerto de Chancay, que va a ser noticia claramente en los siguientes meses. Tenemos un acuerdo entre CIMA y Hyundai que nos va a permitir entrar a las grandes ligas del desarrollo aeronaval, digamos. Y todo eso debería abonar en favor de una economía que está lista para crecer a tasas significativamente más altas que las que tenemos hoy día. El problema de Perú no es económico. O sea, lamentablemente nuestro problema no va por el lado económico, nuestro problema va por el lado político. Entonces, Perú, como, digamos, es un país estratégico en Sudamérica. Por ejemplo, el puerto de Chancay, estás en el centro del continente sudamericano, ¿no? Entonces la importancia de ese puerto es enorme, y encima es un puerto que está siendo construido por China, que es nuestro principal socio comercial. Y obviamente China está interesado no solamente en construir el puerto, sino también las vías ferroviarias para poder alimentar y abaratar el transporte hacia ese puerto. Entonces eso es de lujo. Adicionalmente tenemos el precio de los metales en un momento bastante bueno. Tenemos tratados de libre comercio que no están siendo explotados como se debiera. Tenemos agro, tenemos minería, la pesca se está reactivando. O sea, tenemos una serie de condiciones de mercado que son ideales para el crecimiento. El problema es quién administra ese crecimiento. Correcto. O sea, el tema va más por un tema político que microeconómico, ¿no? O sea, obviamente lo político incide, porque si no generas confianza, si ponte a pensar en un inversionista, en una empresa minera internacional que quiere entrar a un proyecto, pero no tiene la certeza de si ese capital que quiere poner para poder explotar el mineral y poder exportarlo, finalmente si va a poder recuperar su inversión, si le van a cambiar las reglas de juego. Entonces, en eso redunda. Es un poco, esa es la gran problemática, ¿no? Que le cambien las reglas de juego de un momento a otro al inversionista, ¿no? Y ahí es donde ellos pues echan para atrás. Inclusive el nivel de inversionista que llega al Perú tampoco ya no es el mismo que el que teníamos antes, ¿no? O sea, sí, es que es difícil lidiar con todo lo que pasa a nivel de corrupción también. Entonces eso tampoco ayuda al país. Entonces tienes compañías muy grandes, muy serias, pero claro, si tú, ponte a pensar como tú como inversionista, si no ves claridad respecto a la inversión que quieres hacer, pues definitivamente te la vas a pensar, y adicionalmente Perú no es el único lugar donde una compañía de ese tamaño puede invertir. Correcto. Entonces lo que terminas haciendo es simplemente que esos capitales terminen yéndose hacia otro lado. Entonces nosotros, ante la crisis que está teniendo Chile en este momento, Chile es el primer productor de cobre del mundo, era un momento ideal para justamente sacarle provecho. Claro, hemos podido aprovechar la oportunidad. Correcto, ¿no? Correcto.
pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, y esta, bueno, ha sido una primera noticia. La otra noticia que generó también bastante revuelo en las últimas semanas ha sido el tema de las AFP, ¿no? El tema de las AFP, el tema lo conocemos de cerca. Es un tema sensible, es un tema... Sí, claro. Así es. Pero es un tema serio porque, digamos, desde mi punto de vista, descapitalizar el sistema de pensiones es hipotecar el futuro y la vejez de miles de personas, ¿no? O sea, yo puedo entender las razones que pueden estar detrás de la explicación de por qué se permitiría a algunas personas retirar sus fondos, pero es inevitable que esos retiros van a tener un impacto, por un lado, sobre el mercado de capitales muy importante y por otro lado, sobre las pensiones futuras de esas personas. O sea, no es tan lineal, pero el efecto compuesto de los capitales es terrible, que hoy día están invertidos para una persona que se va a jubilar en 10, 15, 20, 25 años es impresionante. No son conscientes, creo yo, muchas personas, de muchas autoridades, del daño potencial que hay sobre miles de peruanos que simplemente no van a tener pensión o una pensión digna, digamos, claro, para cuando se retire. De hecho, el dato que tengo es que antes del último retiro, 2 millones de trabajadores tenían AFP cero, a pesar que estaban trabajando, o sea, retiraron y se quedaron en cero. En esta ocasión pasaría 5 millones más. De los 9 millones de trabajadores que manejan AFP, solamente quedarían más o menos 2 millones con fondos. Sí, o sea, el tema es serio. O sea, el tema es bien serio por diferentes razones. A ver, ¿qué sucede? Tú tienes por un lado un gobierno que está actuando, un Congreso que está actuando contra todas las recomendaciones técnicas. ¿Okay? Aquí ya no estamos hablando de temas políticos, no estamos hablando si uno es partidario de la derecha o la izquierda, da igual. Acá estás hablando de órganos técnicos como el BCR, la Superintendencia, inclusive el Fondo Monetario, que te están diciendo, oye, lo que estás haciendo es un error. Y lo que dice Gonzalo es cierto, porque lo que estás haciendo es, en este momento, estás liberando fondos para que en muchos casos van a ser utilizados para consumo. Porque, a ver, la estadística es clara, no es el primer retiro que se hace, se han hecho un montón de retiros, y la correlación que había entre los retiros que se hacían y la compra de televisores era de terror. Entonces, lo que va a terminar pasando es que mucha de esa plata va a terminar yéndose hacia consumo. Y tú podrías decir, bueno, pero el consumo de alguna manera son 30.000 millones, puede reactivar economía, qué sé yo. Ok, de repente. Pero ¿sabes cuál es? El tema es a qué costo, ¿no? Sí, claro. Porque claro, estoy liberando economía, estoy, digamos, dinamizando la economía, pero dejando sin pensiones a un montón de personas. Y esto no es España, esto no es Estados Unidos, esto no es un lugar donde el Estado puede sacarse dinero del bolsillo y darte una pensión, pues, no sé, de 1.000 euros o $1.000 o $2.000 todos los meses a aquellas personas que no tienen trabajo. Esa no es nuestra realidad. Entonces, el tema es qué va a pasar con esa gente cuando llegue a una etapa donde no pueda producir ingresos. Ok, ese es un primer punto. El otro punto es que estás destruyendo el mercado de capitales. Y este tema no es menor. O sea, las AFPs, y después vamos a hablar un poquito de las AFPs, porque yo creo que esta situación que se ha generado es en parte lo que han cosechado las AFPs por haber administrado muy mal un negocio que inició como una buena idea, ¿ok? Pero estamos hablando que las AFPs fueron financiadores muy importantes de infraestructura en Perú. Sí, claro. O sea, las AFPs movían con los fondos que administraban mucha inversión en infraestructura estatal. Y eso obviamente ha permitido que un Estado que no necesariamente todos los recursos, con capital privado pueda desarrollar mucha obra de infraestructura, que es lo que hemos visto a lo largo de los años que han existido las AFPs. Hoy día las AFPs cada vez administran menos fondos. Entonces estás obviamente debilitando eso. Y ahora, ¿qué quería ir con esto de que las AFPs están, digamos, cosechando un poco lo que sembraron? Es que cuando se cree el modelo de las AFPs, que yo sigo pensando que es el mejor modelo, no el de las AFPs, sino el modelo de capitalización individual, es el
único modelo sostenible en el tiempo, porque si vemos todos los modelos de reparto en el mundo, están colapsando. Todos. Países de primer mundo, países en vías de desarrollo, está colapsando en todas partes porque se está invirtiendo la pirámide. Es decir, la gente joven tiene menos hijos. Correcto. Y la gente mayor vive más años. No hay forma de sostener eso. Entonces, en el esquema de capitalización individual es que tú ahorras y de tu plata de tus ahorros, viene tu pensión, que es, digamos, lo más justo, lo más sostenible en el tiempo. Pero cuando se crea el modelo, se debieron hacer una serie de ajustes que después no se hicieron. Sí. El principal es que no hay competencia. Tienes 4 compañías que reciben a sus clientes de manera sin esfuerzo. Por default. Por default, correcto. Y eso no ayuda, pues. Claro, al no haber competencia, tienes por un lado que las rentabilidades que generan para los clientes, para los potenciales jubilados más adelante, es casi la misma en todas esas compañías. No tienes ningún incentivo para bajar comisiones. Entonces, es una situación típica de lo que sucede cuando no hay competencia. Yo creo que este mercado debió abrirse a que existan muchos administradores o asesores de inversiones y que cada persona que tenga su cuenta de individual de capitalización pueda administrarla o escoger quién, no solo administra, quién lo asesora para administrarla. Tal cual. ¿Okay? Claro. Y no tendremos ese problema porque hoy día lo que se ha generado es hasta una mala onda en torno de las AFPs. Claro, y se ha debilitado la imagen de ellas. Yo creo que es insalvable esa situación. Empiezas a escuchar a la gente en la calle, ¿no? A los amigos, ¿no? Que, en el peor momento del mercado, en donde la rentabilidad se iba al debe, ellos igual, las AFPs igual se iban ganando, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde viene no hubo mucho esfuerzo, por no decir ninguno, de las AFPs de tratar de explicar cómo funciona el modelo. Cuando tú tienes un proceso de administración de fondos, tú cobras una comisión por administrar, pero así como no te perjudica la pérdida, tampoco te generas ganancia cuando el fondo sube. Tú administras. Pero la verdad es que como otra vez no había competencia y los clientes llegaban pues prácticamente en lotes, no tenías que hacer gran cosa para obtener clientes, pues simplemente no explicabas y pasaba lo que tú dices. Oye, venían periodos donde, por ejemplo, tú veías que el fondo se reducía y salían publicados los resultados de las AFPs y generaban utilidades impresionantes. Claro. Entonces se genera, si quieres, una animadversión hacia el administrador, y encima el administrador no sale a decir, oye, esto funciona así o esto camina así, o hago algún gesto para tratar de ajustar un poco ese tema. Y yo creo que eso también ha generado ya en este momento un tema de no quiero saber nada de las AFPs. Y eso termina dañando a un sistema privado previsional que es importante. Correcto. Ahí no sé cómo es que se va a llegar a resolver esto. Es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, pues la ONP está quebrada. Sí. O sea, el sistema público de pensiones está quebrado. Y estás debilitando el sistema privado. Por lo tanto, lo que está pasando ahorita es que no hay sistema previsional. Yo personalmente, disculpa que te interrumpa, yo personalmente creo que de manera natural el único camino que puede de alguna manera paliar un poco el daño que se ha hecho o se está haciendo a los fondos de pensiones en general es que esta reforma que estamos pensando que va a haber, liberalice el sistema de manera significativa el sistema y que podamos tener, digamos, cada persona que tenga su cuenta pueda o administrarla siempre con fines previsionales, no para financiar consumo, siempre para fines de jubilación, de pensión, pero que pueda administrarla ella o pueda contratar un administrador profesional, tendrá que tener ciertas licencias, pero tiene que haber mucho más competencia en este mercado y ver cómo incorporamos a los trabajadores independientes y muchos de los cuales hoy día no tienen ninguna cobertura, ¿no? Personas que trabajan en el sistema informal, en la economía informal y que hoy día no tienen acceso ni van a tener acceso a una pensión. Correcto. O sea, digamos, en el mundo ideal, tú deberías de tus ingresos en general, una parte debería ser ahorrada. Y sí, tiene que ser un ahorro forzoso, porque si no fuera forzoso, nadie ahorra. Y también hay otro dato adicional que tiene que ser un ahorro importante.
Porque luego también pasa que el monto que se está descontando de repente no cobertura de cara al futuro, ¿no? Entonces, luego uno viene y recibe una pensión mínima y dice, ¿qué pasó? Bueno, es que tampoco no hubo un descuento. Lo que pasa es que ahí lo que se puede plantear es lo que se hace en diferentes realidades, ¿no? O sea, tú tienes un descuento base, que por ejemplo puede ser el 10%, y sobre eso de repente, si ahorras un poco más, recibes algún tipo de beneficio adicional Incentivo. para incentivar. O sea, el que no puede ahorrar más, no ahorra más, Correcto. pero el que puede hacerlo se le incentiva de alguna manera. Ujú. Pero la idea es que tú tengas una cuenta intangible donde vaya ese fondo, pero que tú tengas la libertad de poder decir, ok, yo quiero que esta plata sea administrada por el banco tal, o por los bancos tales, o por el administrador de fondos tal, o local o internacional, da igual, pero que te permita finalmente que una empresa que tiene obviamente las certificaciones, ya la Superintendencia de Banca y Seguros Correcto. tendrá que certificar Claro. y qué sé yo, quiénes pueden hacerlo o quiénes no, pero que puedas hacer competir a todo el sistema. Si en lugar de 4 hubieran 20 o 25, lo primero que pasa es que automáticamente las comisiones se van al piso. Correcto. Y los beneficios para el afiliado aumentan. Claro, generas incentivos correctos en términos de reducción de comisiones e incentivos para tener mayores retornos también, porque obviamente cuando hay más competencias, la única manera que tú, o la combinación que te va a generar que tu negocio pueda florecer, es que tú al potencial cliente le cobres menos y le hagas rendir más. Tal cual. Claro, ahora hay otra pregunta que también sale mucho ya en la calle, que es ¿por qué me consideran en la fórmula para indicarme cuál es mi pensión como si fuera a vivir 110 años? ¿No? Sí, tal cual. Entonces, y la siguiente pregunta que cae de madura es ¿y qué pasa si es que fallezco antes? ¿Qué pasa con eso? Se lo dan a mis deudos, pero una parte chiquita y ¿qué sigue, no? Lo que pasa es que sí, esas son parte de las reformas que nunca se hicieron. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que ajustar en el tema del cálculo mismo de la pensión, en el tema de, por ejemplo, si tú falleces, lo que se genera es un beneficio de sobrevivencia, no una pensión de sobrevivencia. Entonces, el problema es que en este momento yo creo que ya hacer ese tipo de ajustes de manera puntual o individual ya no va a funcionar. O sea, el sistema está tan desprestigiado, porque esa es la palabra, se ha desprestigiado tanto, que ya simplemente el afiliado no quiere. Y es bien curioso porque finalmente si tú analizas, y ojo, esto no es estar de un lado o del otro, esto es data, ¿ya? Y si tú miras la rentabilidad de las AFPs a lo largo de todos estos años, estás hablando entre un 7 y 9% por año, Sí, que no es una mala rentabilidad. No. O sea, 7 a 9% con capitalización compuesta, o sea, si haces la matemática, agarras tu Excel y lo pones ahí, es bastante buena. Pero ya no importa eso. O sea, ya el modelo está tan desprestigiado que la gente simplemente ya no le importa eso. Entonces, hoy día realmente lo que tienes que hacer para que el tema previsional vuelva a funcionar, porque como país lo necesitamos, es que necesitas reestructurar y hacer todo un modelo casi desde cero. Pero sí partiendo desde un tema de capitalización individual, que es lo único que lo va a hacer sostenible. Que haya o no participación del Estado sobre una franja, o sea, esas son cosas que se tendrán que discutir y se tendrá que armar un debate técnico, porque acá el tema es que tiene que ser técnico, no político, para tomar la mejor decisión posible, ¿no? sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que o sea, tratar de reconstruir el sistema va a ser muy difícil. O sea, está demasiado desprestigiado, deteriorada la imagen de las AFPs, pero tenemos una responsabilidad que es qué hacemos con estos millones de personas que se van a ir jubilando en los siguientes años, si es que no creamos una alternativa que permita que tengan una pensión, llamémosle digna o necesaria, como para poder vivir los años que le toquen. No nos olvidemos que las personas cada vez viven más. Correcto. Hoy la generación que va a vivir 100 años como generación ya nació. Es decir, la esperanza de vida de nosotros y de nuestros hijos es mucho mayor que la de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, los años que tiene que financiar este fondo para la sobrevivencia de las personas también es mucho, o sea, se requiere un fondo mucho mayor porque vas a financiar mucho más años.
¿ok? Entonces, todos esos esquemas hay que trabajarlos, pero hay que trabajarlos contra el tiempo, porque más no demoremos, o sea, lo que se está haciendo ahora simplemente es destruir las bases. Y eso lo que puede generar es que en los próximos años veamos literalmente a millones de personas sin pensión. Claro, o sea, actualmente la población económicamente activa está alrededor de los 26 millones. Esos 26 millones probablemente en unas décadas más nos vamos a mirar entre todos, ¿no? Sí. Es una situación compleja, ¿no? Es una situación compleja porque, digamos, el sistema privado de pensiones se creó pensando en una economía formal. Y Perú no tiene una economía formal. Correcto. El 70-80% es informal. Entonces el problema es, estamos discutiendo sobre el sistema privado de pensiones y sobre el sistema y sobre la ONP, pero ¿y dónde quedan los informales? Claro. Y estás hablando que el 70% de las empresas de este país son informales. Entonces tienes un montón de gente a la que nadie mira. Entonces necesitas incluirlos. De una u otra manera, o sea, a ver, tiene que haber un proceso y eso también es un tema que tiene que ver con que otra vez el gobierno no tiene claro para dónde ir y es que necesitas formalizar. Pero en el proceso de formalización, ¿qué haces con los informales? Entonces necesitas que igual esa persona que hoy día trabaja, que sale, se gana el pan, mantiene su familia y qué sé yo, el día que no pueda trabajar, pueda tener recursos. Entonces, pero si nadie se pone a pensar en él y nadie hace nada, esa persona a los 65 años va a tener un problema bien serio, cuando ya no pueda seguir trabajando, aunque sea en esa empresa informal. Correcto. Y ahí pasa por también tener mayor información en temas de finanzas personales, ¿no? Es decir, este bendito tema de conocimiento y sobre el ahorro, ¿no? Y el poner un porcentaje de tu dinero, tengas un trabajo formal o no, ¿no? Y comenzar a provisionarlo, aunque sea individualmente, o apoyarte en empresas como las que hay, ¿no?, en el mundo, en donde puedes hacer un ahorro programado que te permita de cara al futuro poder vivir, digamos, una jubilación como lo dice el término, ¿no? Con júbilo. Es difícil jubilarse con júbilo, pero a ver, ahí has tocado un tema que es súper interesante porque para tener un fondo de pensiones no necesitas una AFP. Correcto. ¿Ok? Y no necesitas una ONP tampoco. ¿Ok? O sea, lo que necesitas es visión previsional y disciplina, y mucha disciplina. Porque tú puedes comenzar a crear un fondo, Sí, claro. separo una porción chiquita de mi ingreso y esa porción chiquita de mi ingreso la invierto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, gano X cantidad de plata y todos los meses separo 100 soles, 200 soles, 300 soles, ya ponle $100 y con esos $100 compro Standard & Poor's 500, SPY, no nada más, ¿eh? Todos los meses durante 20 años, 25 años compré SPY todos los meses. Entonces si haces la matemática haciendo eso a lo largo de 30, 35 años y miras que Standard & Poor's 500 más o menos ha crecido a un ritmo entre un 6 y un 8% por año, si no es un poco más, Sí. y tú hubieras hecho ese proceso durante 30 años de tu vida, 35 años de tu vida, probablemente habrías amasado una cantidad bastante importante de dinero. Pero tienes que tener el conocimiento y la disciplina para hacerlo. Así es. Entonces, pongámonos claros. Si ya en este momento no tienes un fondo de pensiones o retiraste tu fondo de pensiones, la verdad de las cosas es que el Estado no te va a arreglar la vida. Correcto. O sea, ya en este momento, si tienes 40 años, 45 años, y acabo de retirar el 100% de mi fondo de pensiones, Ya no te da el tiempo para exacto, construirlo. Ya no vas a tener el tiempo para ya no construirlo. tengo tiempo para construirlo, por lo menos a un monto que sea interesante. Y el Estado no te va... El Estado nunca te va a compensar no, eso. y aparte, imagínate que de acá hasta que se pongan de acuerdo, se vote una ley, qué sé yo, podrán pasar 5 o 10 años. Claro. Entonces, Además, la curva laboral también empieza a decrecer, ¿no? lógico. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tomar acción ya, en el momento que eres consciente de que no lo vas a tener y comenzar a ver, oye, bueno, primero es ponerte a pensar un poquito más en el futuro. Entonces, si te pones a pensar un poquito más en el futuro y te das cuenta que vas a necesitar esto, lo primero que tienes que ver es, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para poder agenciarme un fondo
a los 65, a los 70 años, que me permita tener una vida como yo quisiera tenerla. Cada quien tendrá pues sus rangos, sus montos, qué sé yo, eso da igual. Pero tienes que hacer algo tú. Porque, a ver, poner tu futuro financiero a partir de los 65 años en las manos del Estado, yo no me sentiría muy tranquilo. Claro, ya el mismo Standard & Poor's acaba de decir en la calificación que justamente el gran problema de nuestro país es el problema político. Entonces, no avisoramos tampoco un camino muy expectante políticamente hablando, ¿no? Ojalá que cambie, ¿no? O sea, porque al final de cuentas Todos esperamos eso. todos queremos que las cosas mejoren y todos queremos que obviamente el país tome el rumbo que podría tomar. Sí, especialmente porque lo curioso es que las condiciones actuales son buenas. Porque si tú dijeras, pucha, tengo los precios de los minerales por el suelo, la infraestructura del país está hecho un desastre, como que sería mucho más difícil. Pero tú tienes un mercado internacional que está listo para recibir significativamente más producción, hablemos de cobre o de oro que pueda producir el Perú a precios altos. O sea, la capacidad de respuesta de la economía peruana pudiera ser muy rápida en este momento. Y en realidad lo que necesitaríamos son pocas cosas que hay que hacer, por lo menos inmediatas, ¿no? Comenzando por voluntad política, de que las cosas pasen, ¿no? Y de todos, no importa de cuál sea el frente político, el color del partido, es simplemente ver que el objetivo es que el país crezca y que obviamente los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y hacia ahí alinear un poco los intereses, ¿no? Que exista una verdadera hoja de ruta, ¿no? Sí. De cara a las siguientes décadas. Sí, pero como bien comentamos, eso es un tema de largo plazo. Sí. El tema de pensiones para la gente que ya tiene 40, 50... O sea, no tienes tiempo, pues. Sí, pues. O sea, es más, ya en este momento, como bien lo decías hace un rato, deberían estar saliendo casi 30.000 millones de soles de las AFPs. Correcto. Porque ya lo aprobaron. Es probable que algunos no retiren, pero la gran mayoría lo va a hacer. Tal como fue en los últimos 6 o 7 retiros que ya se ejecutaron. Entonces, esa plata otra vez va a estar dando vueltas en el mercado. Sí. Sumado también al retiro de las CTS. Ese es otro detalle. ¿No? Que es otro tema también. Que es otro tema más de corto plazo, ¿no? O sea, porque la CTS básicamente es el estilo peruano de un seguro de desempleo. ¿Okay? Entonces se creó con ese objetivo. Pero leía hoy día en gestión, si no me equivoco, que ya con esta liberación, el 50% de los trabajadores ya no tiene seguro de desempleo. Sí. Entonces, lo que se hizo con una iniciativa, pues, de obviamente proteger al trabajador en el caso que se quede sin trabajo y que obviamente le permita, pues, estar tranquilo 1, 2, 3, lo ideal sería por lo menos unos 4 meses. O sea, ya se desvirtuó. Entonces, hoy día lo que estás haciendo con eso es darle liquidez a la gente para que pueda gastar. Hay algunos casos donde podría ser justificable, de repente, oye, hay una deuda que te está apretando, qué sé yo, pueden haber razones por las cuales, para todo siempre vas a poder encontrar una justificación. Pero digamos, el objetivo para el cual fue creado ya se desvirtuó. Entonces, lo que vamos a ver en este momento y en los próximos meses, porque creo que va a ser liberaciones paulatinas en el caso de la AFP, es que va a haber un montón de liquidez en el mercado. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esa plata, no? Y a ver, ahí dentro de lo que estamos conversando, yo trataría de darle algunos consejos a la gente que ya tomó la decisión de retirarla. Y a ver, si ya tomaste la decisión, son tus fondos, puedes hacer lo que quieras con ellos. ¿Qué sugeriría yo? En principio, si tienes una deuda de tasa alta, y cuando me refiero a tasa alta, si tienes deudas de consumo, si le pediste plata a un prestamista o cosas así que te están apretando, donde tienes tasas por encima, pues, del 20, 30, 40 o más, porque encuentras esas cosas, puedes aprovechar esa plata para poder liquidarla, salir de eso, porque eso tarde o temprano te va a matar. Pero ahí hay un plus adicional que yo siempre lo he visto en mi vida, digamos, financiera, que las personas
pagan su deuda con un dinero que le cae a veces inesperado, pero luego vuelven a endeudarse, Sí. ¿no? Y nuevamente se vuelve a crear la bola de nieve. Es que, a ver, una cosa que es importante, y esto tiene que ver con educación financiera en Correcto. general. El endeudamiento no es malo cuando tú te endeudas, por ejemplo, no sé, voy a hacer un negocio, estamos haciendo una empresa, entonces estamos haciendo una empresa, tomar endeudamiento, porque obviamente estás tomando capital de terceros para invertir, creando un negocio, y obviamente si el negocio camina bien, bueno, apalancaste tu rentabilidad y puede ser una buena idea cuando inviertes. Pero no es una buena idea para gastos. O sea, no es una buena idea endeudarte para irte de vacaciones. La vacación te duró 2 semanas y la deuda te dura 3 años. Correcto. No tiene sentido. Ir a Wong o ir a Plaza Vea y financiar las compras de la semana con tarjeta de crédito no es una buena idea. Era una cena romántica. O sea, esas cosas te van a terminar costando bastante más. Claro. Ok, entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde entra un poco la disciplina. Es saber que, ok, si vas a usar tu tarjeta de crédito, úsala. Pero porque tienes la plata en la cuenta para pagarla y la estás usando para o generar un financiamiento en muy corto plazo, o porque quieres aprovechar las millas y los programas de descuento que te dan las tarjetas de crédito. Pero no financies. Hay mucha gente que financia en cuotas. Sí, Estás es pagando terrible. 40, 50, 60% por lo que estás comprando. 80. De hecho, ya le pusieron un tope, pero el tope está en 80, Correcto. igual es altísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ahora, si tienes eso, el objetivo es, si ya te metiste en un hueco y te dan esta salida de fondos, básicamente es una cuerda que te permite salir del hueco, pues no te vuelvas a meter, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Ahora, luego, si no estás en esa situación, si hoy día, digamos, tus finanzas están, digamos, normales o de repente tienes un crédito con una tasa razonable, hay mucha gente que, por ejemplo, en pandemia sacó hipotecarios al 4%, al 5%. Claro, 4 o 5. O sea, no pagues eso. O sea, puedes encontrar productos de inversión que te generan más de 4%, más de 5%, con lo cual no hace sentido cancelar eso, digamos, descapitalizarte con eso si puedes generar una rentabilidad que te genere, digamos, una rentabilidad un poco más alta. Y hoy día la verdad es que puedes encontrar alternativas de inversión. Hace un ratito estábamos comentando el tema de acciones, por ejemplo, que ok, te pueden generar, es un buen momento por un poco lo que está pasando en el mercado si quieres entrar a acciones, si quieres tomar posesión, por ejemplo, con las 7 magníficas. Estos parecen que están caras, pero digamos son compañías que tienen todavía mucho potencial de crecimiento. O puedes invertir, por ejemplo, en acciones de compañías que no funcionaron bien en el 2023 porque sus sectores no funcionaron bien. Ahí tienes el mundo automotriz, tienes salud, tienes el mundo financiero. O sea, hay una serie de sectores que en este momento todavía no inician su proceso de crecimiento o recién lo han iniciado y tienes un techo de crecimiento interesante. No sé, renta fija, por ejemplo. Encuentras alternativas de renta fija muy interesantes, donde puedes encontrar tasas de 7, 8. O sea, si vas a tener liquidez, creo que la recomendación final creo que es esta, ¿no? Estás rescatando tu fondo de pensiones. Ok. Trata, en la medida de lo posible, que esa plata que estás sacando en las AFPs porque no confías en la AFP, porque no te gusta la AFP, ok, estás en todo tu derecho porque es tu plata. Pero trata tú de administrar ese dinero con el mismo objetivo. Ok, si esa plata está orientada a crear un fondo de jubilación, bueno, la retiraste. Ahora tú tienes el control sobre ese dinero, ya no la AFP. Trata, en la medida de lo posible, de respetar el objetivo, porque vas a llegar a tus 65 años. Inviértele lo que quieras. ¿Te gustan los depósitos a plazo? Depósitos a plazo. Hay productos de inversión de renta fija que te pueden generar 6, 7, 8%. Ahí tienes opciones. O incluso más. Acciones, acciones. Hay fondos, hay diferentes cosas en las que puedes invertir ese dinero para seguir haciéndolo crecer, que ese es finalmente el objetivo de un fondo de jubilación. Entonces, yo sí creo que es un error cambiar dinero que iba a ser utilizado para construir un patrimonio y convertirlo en gasto. Es decir, si voy a agarrar ese dinero para irme de vacaciones a República Dominicana, o tomar ese dinero para irme, no sé, para comprarme un televisor nuevo, o para cosas como esas. O de repente porque quiero mejorar mi carro. O me quiero comprar un carro, cuota inicial de un carro. Es que el riesgo es muy alto. O sea, el riesgo de no invertirlo adecuadamente
es hipotecar tu vejez en realidad. Correcto. Entonces, o sea, yo creo que todo parte por tomar conciencia de lo que representa ese monto que estás retirando las AFPs. Es mucho más importante, creo, de lo que mucha gente valora, ¿no? En realidad, lo que tú estás diciendo es, o tengo una vejez lo mejor posible, lo más digna posible, o me lo gasto y Dios quiera que mis hijos o quien sea, ¿okay? Porque el Estado no te lo va a financiar. Entonces, yo creo que cuando tú eres consciente de esa importancia, vas a comenzar a pensar en esos términos. Es decir, ok, sí, pues tengo que hacer algo con este dinero diferente. Esto no es para comprar un televisor, ¿no? Eso es para asegurar que en el futuro yo tenga una pensión digna. Y tengo que invertirla de esa manera. Correcto. Y de hecho, mira, hay gente que escuchaba algunos comentarios con esto de las AFPs y hay gente que dice, mira, yo la voy a retirar porque las AFP o esta AFP o qué sé yo, cuando a la hora que me jubile mi pensión va a ser pues de 200 soles. Y para tener una pensión de 200 soles, ¿para qué tengo ese fondo de pensión? Ok, te dando la posibilidad de retirarlo, retíralo. Obviamente esa pensión de 200 soles, todos estamos claros que no te va a servir para vivir a los 65 años. Bueno, hoy día tienes la posibilidad ya tienes ese dinero bajo tu control. Entonces, comienza a hacer algo para que ese dinero pueda ir creciendo, para que no se convierta en una pensión de 200 soles, sino se pueda convertir en algo que esté más adecuado a lo que tú realmente quieres. Pero si tú tomas ese dinero y te lo gastas, ni siquiera van a llegar los 200 soles. Los 200, claro. Correcto. Entonces, yo creo que va ahí un poco a lo que conversábamos al inicio, ¿no? La responsabilidad y la disciplina. Porque al tener el dinero ahí, pues siempre será una tentación de poder gastarlo. Pero si eres responsable y eres disciplinado y comienzas a hacerlo trabajar poco a poco y encima, bueno, sigues de repente generando ingresos y vas destinando una partecita para seguir engordando ese fondo, bueno, se puede hacer algo, ¿no? Correcto. Muy bien. Creo que hemos tenido una bonita conversación con mucha información y lo que nos queda pues es despedirnos de nuestros oyentes, de quienes nos están viendo y decirle pues que se suscriban a nuestro canal. Estamos en YouTube, también estamos en Spotify, ¿no? Y que nos sigan en nuestras redes. Siempre vamos a estar lanzando nuevos podcasts para brindarles información que sea oportuna y de interés para ustedes.